Bien, continuando, vamos a hablar sobre la interpretación de los contratos. Entonces decimos, interpretar un contrato implica desentrañar el sentido y el alcance de los mismos, analizando cada una de las cláusulas. Fíjense la importancia que tiene esto, donde las partes deben tratar de hacer un análisis exhaustivo de cada una de las cláusulas que tiene el contrato. Ahora bien, la normativa dice en esencia que los contratos deben ser celebrados, interpretados y llevados a cabo con la ejecución de los mismos, siempre de buena fe y de acuerdo a lo que las partes entendieron o pudieron entender con el debido cuidado y previsión. Ahora vamos a seguir adelante con la clasificación de los contratos. Podemos hablar de contratos bilaterales, son los contratos que en el momento de su perfeccionamiento engendran obligaciones para todas las partes todas las partes que intervienen de la misma forma. Pueden ser los contratos de compra, de venta, de permuta, contratos de locación. Después están los contratos unilaterales, que son aquellos que generan obligaciones para una sola de las partes. Puede ser el depósito, el comodato, la donación, este tipo de contratos. Después están los bilaterales imperfectos. Estos son los contratos que, si bien el inicio de su existencia hace que son de carácter unilateral, luego con la generación de obligaciones hacia la contraparte, generan que sean imperfectos, terminan siendo bilaterales, comienzan como unilaterales y terminan como bilaterales. ¿Por qué? Un ejemplo sería el contrato de depósito gratuito. Bien, que solo obliga al depositario, pero cuando el depositario indirectamente incurre en gastos, en ese momento es que el depositante debe responder por los mismos, o sea, cambia la naturaleza del contrato. Después están los contratos que son onerosos y los gratuitos. Los onerosos, cuando se recibe una contraprestación de la otra parte, y los gratuitos son cuando no hay ningún tipo de contraprestación. El ejemplo podía ser la donación, el depósito. Bien, luego tenemos los contratos consensuales y los reales. Los consensuales son los que se perfeccionan con el consentimiento dado por las partes, la compraventa, etc. Los reales se perfeccionan con la entrega de la cosa, depósitos de mutuo, la prenda. Bien, después están los de carácter conmutativos o, en su caso, también los aleatorios. Los conmutativos se refieren a cuando las ventajas que estos tienen se encuentran claramente estipuladas en el momento de la celebración del contrato. Y en el caso de los aleatorios, es cuando ya sea las ventajas o las ventajas o las pérdidas que pueda tener el contrato sea cuestión no correspondan a hechos diríamos previsibles, ¿verdad? Por ejemplo, se podría dar por el caso de un contrato con una compañía de seguros cuando se produce el siniestro, es decir, no estaba contemplado, no estaba previsto que sucediera esa situación.
Después tenemos los contratos formales y los no formales. Los formales son aquellos que se llevan adelante mediante la intervención de un escribano. Si no fuera de esta forma, dada la naturaleza y la característica del contrato, bien, podríamos estar diciendo que se podría declarar la nulidad del mismo. Después están aquellos que necesitan, por ejemplo, la constancia de la existencia es decir, exigen la prueba de que existió ese contrato. Y fíjense que puede ser el contrato con una compañía de seguros, la prueba de la existencia de ese contrato puede ser la póliza misma. Y en caso en que se perdiera la póliza, deberá acreditarse el pago de la misma por algún tipo de recibo que el productor haya proporcionado o la compañía de seguros. Bueno, están los otros que son los contratos de ejecución instantánea. Son aquellos que se cumplimentan de una sola vez, y aquellos que se llaman de tracto sucesivo son los que se cumplen, como bien se dice, en repetidas oportunidades. Por ejemplo, las locaciones de cosas, ¿verdad? Después están los contratos principales, que no dependen de ningún otro contrato conexo, y los contratos accesorios, que dependen inexorablemente de otro contrato, como puede ser la fianza. Bien, si bien estuvimos analizando qué es el contrato y cómo nacen los contratos, también, como todo acto jurídico, tiene su momento en que se extingue. Y en este caso vamos a enumerar algunas de los motivos de extinción de los contratos. Bueno, el primero y más, diríamos, de uso y costumbre es el cumplimiento del contrato en sí. Bien, ¿qué decimos? Que se extingue el contrato por el mero cumplimiento en sí de la obligación que se ha generado, ¿no? Y desaparece la finalidad por la cual se hizo el contrato en su momento, se gestó. La imposibilidad de dar cumplimiento al mismo es otra de las formas de extinción del contrato. Cuando una de las partes, por ejemplo, no puede llevar adelante el cumplimiento del contrato, en este caso, si fuera el deudor, va a tener que resarcir a la contraparte por los daños ocasionados, ¿no? La rescisión del contrato, así como el contrato se lleva adelante, se celebra con la mutua conformidad de las partes, también las partes, por expresa conformidad, pueden decidir, por una cuestión de la autonomía, de la voluntad de que hemos hablado, de ambas partes, pueden decidir la rescisión del contrato, ¿no? Bien, otra de las formas de extinción es la revocación. Se revoca el contrato. Esto es unilateral, la revocación. Es por una de las partes que decide dar por finalizada el contrato mediante la figura de la revocación. El ejemplo podía estar dado en una causa legal, por ejemplo, por la ingratitud del donante, es decir, la ingratitud del donatario. El donante hace ejercicio de llevar adelante una donación y ante la ingratitud del donatario decide revocar el contrato. Después, por resolución expresa también,
se lleva adelante la extinción del contrato. Por la nulidad, la prescripción, bien, pasado el plazo de la acción que la ley prevé, queda nulo. Y después, por causas particulares, como podemos nombrar, puede ser el caso de la muerte de una de las partes, como asimismo la incapacidad que pudiera sufrir por algún daño en particular una de las partes. Bueno, damos por finalizada la clase y seguimos adelante hasta la próxima reunión. Gracias.